Protección en el ámbito de la diplomacia consular. ¿Qué es la diplomacia consular? La diplomacia consular habla sobre el auge de los asuntos consulares que han propiciado una reconceptualización de los fines, alcances e importancia de la labor consular en el mundo, donde las relaciones internacionales y la diplomacia toman un papel preponderante. La diplomacia consular, entonces, se divide en tres vertientes: la atención a casos individuales de alto perfil mediático, la participación en negociaciones bilaterales o multilaterales y la promoción de los intereses políticos y económicos del propio país en su circunscripción para impulsar la agenda nacional y proveer de manera más eficiente los servicios consulares de manera tradicional. ¿Y por qué es importante para México hablar de diplomacia consular? Bueno, México tiene una de las mayores diásporas en el exterior. En segundo lugar, México es el país que tiene el mayor número de consulados concentrados en otro, y eso obviamente ha hecho que se especialice una buena parte del personal del Servicio Exterior Mexicano en atención consular y que los mismos servicios consulares se hagan más sofisticados. Para ilustrar esto, se utiliza la llamada trípode consular, que se conforma de la documentación consular, la protección consular y la atención a la comunidad. La protección consular consiste en las acciones ya más concretas que se llevan a cabo para atender una situación específica que implica algún reclamo a las autoridades locales o bien brindar un servicio de protección como alguna ayuda económica o alguna asesoría legal. La protección diplomática, finalmente, involucra al Estado al más alto nivel para responder a la violación de derechos de los connacionales. En relación con el perfil de la migración, el diplomado hace una revisión sobre los factores que originalmente hicieron que las personas migraran, particularmente a Estados Unidos. En muchos casos se trataba de trabajadores agrícolas, pero hace también una revisión actual de qué hace que las personas migren a otros países. Y existen diferentes perfiles. Por ejemplo, los empresarios, estudiantes, trabajadores, turistas, mujeres solas o acompañadas, personas documentadas o indocumentadas. Es una variedad de perfiles migratorios que implican un reto adicional para brindar protección consular en el exterior. Tomando en cuenta que existen muchas personas mexicanas en el exterior y la diversidad de perfiles migratorios, nos preguntamos entonces cuáles son las herramientas de protección que nos van a permitir salvaguardar a las personas mexicanas en el exterior. Y para ello existe un marco jurídico que implica el modelo de atención consular integral, conformado por la normatividad internacional y la nacional. Pero además, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, ha desarrollado a la fecha 3 protocolos de atención consular específicos. El protocolo para la atención consular de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados se elaboró en colaboración con UNICEF. El protocolo de atención consular para personas víctimas de violencia basada en el género fue elaborado con ONU Mujeres. Y por último, el protocolo de atención consular para víctimas mexicanas de trata de personas en el exterior se elaboró en conjunto con la OIM y se publicó en 2018. Pero además se han creado esquemas de atención personalizados, por ejemplo, la ventanilla de atención integral para la mujer. Esta ventanilla lo que trata de hacer es brindar un servicio integral a la mujer que asiste a pedir cualquier servicio consular. Además de estos protocolos y de la BAIM, existen otras buenas prácticas de protección preventiva que realizan las representaciones de México en el exterior, como los consulados móviles o los consulados sobre ruedas que se llevan a cabo solamente en Estados Unidos, así como los talleres de no pérdida de nacionalidad mexicana por nacimiento, la Semana de Derechos Laborales, entre otras. En los últimos años también se ha desarrollado la práctica de hacer infografías para que la gente conozca sus derechos de manera inmediata y muy visual e interactiva a través de redes sociales. Aquí mostramos algunas imágenes de las infografías que han circulado en todas las embajadas de México y en los consulados. Los ámbitos de la protección consular son derechos humanos, penal, migratorio, laboral, civil y administrativo. Para clasificar los casos existe el SIPSE, Sistema Integral de Protección Consular, en el cual
debemos clasificar el caso de acuerdo con la naturaleza de la necesidad de ese momento de la persona. México cuenta además con diferentes herramientas de asesoría legal para mexicanos en el exterior. Existen 3 programas actualmente, que son el programa de abogados consultores, que funciona en todo el mundo, y 2 más que solamente funcionan en Estados Unidos. El programa de asistencia jurídica a personas mexicanas a través de asesorías legales externas y el programa de asistencia jurídica a casos de pena capital en Estados Unidos, conocido como MCLAP. El programa de abogados consultores, que es el que funciona en el resto del mundo, es el más antiguo de la Secretaría y funciona a través de la vinculación con abogados locales que conozcan sobre diferentes materias, migratoria, de familia, civil, etc., y que brinden una primera asesoría de manera gratuita a las personas que son referidas a través de la embajada o consulado, para después brindar una tarifa preferencial en sus servicios. Contar con abogados consultores en el resto del mundo en particular es una gran herramienta para la solución de casos. En el ámbito de derecho de familia, la Secretaría de Relaciones Exteriores atiende casos relacionados con adopciones internacionales, sustracción internacional de menores y el cobro de alimentos en el exterior. La base normativa está en el derecho nacional, pero también en el derecho internacional del ámbito interamericano y del derecho internacional privado de la Conferencia de La Haya. En todo caso, debe de regir siempre el interés superior del niño para tomar la mejor decisión. Las redes sociales son otro de los temas estudiados en el diplomado. Son herramientas efectivas que impulsan las labores de asistencia y protección consular, tanto de manera preventiva como para atender crisis o emergencias de manera inmediata y con mensajes directos. Con respecto a la gestión de casos, es muy importante estudiar el sistema particular de cada país y en el caso de Estados Unidos existen elementos básicos del derecho migratorio como las fuentes de autoridad legal en materia migratoria, los principios de derecho migratorio y el impacto del estatus migratorio, así como los procesos de remoción y de deportación. Además, es importante conocer el panorama general del sistema legal y del proceso penal para identificar cuáles son los momentos más urgentes donde tenemos que intervenir. El sistema penal estadounidense es sumamente complejo y hay que conocer cómo funciona la legislación en cada estado también. En el caso del resto del mundo, si bien no estudiamos a fondo cada país, sí es importante saber que existen perfiles poblacionales distintos y que existen tendencias regionales para cada caso. En el resto del mundo, la principal tendencia de los casos de alta visibilidad se da por eventos políticos, por desastres naturales o por eventos especiales. Y esto, aunque por número no son muchos, sí pueden rápidamente convertirse en casos de alta visibilidad y por eso es muy importante atenderlos a la brevedad. Por último, en el diplomado estudiamos la unidad donde revisamos las disposiciones legales que norman la conducta y la actuación de las personas que pertenecemos al SEM, así como los funcionarios de Cancillería, y estudiamos los diferentes instrumentos legales que rigen este trabajo. Y antes de cerrar, quisiera detenerme un poco en los casos específicos de Argentina y cómo hemos visto que se puede operar la diplomacia consular, así como los beneficios que trae para la persona. Como sabemos, a partir de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, todos los funcionarios tenemos la obligación de poner a la persona en el centro de nuestras preocupaciones. Asimismo, la política exterior tiene la obligación de tener a la persona también en el centro del eje de sus preocupaciones cotidianas. Además, la diplomacia consular se ha utilizado para atender de manera eficaz las necesidades que cambian y crecen constantemente de la población mexicana en el exterior, y también para impulsar la agenda y la consecución de la agenda nacional en materia de política exterior. Es así como en Argentina hemos tratado de adoptar un enfoque integral al atender a las personas, no solamente desde el aspecto de la documentación o desde un aspecto de protección tradicional, y hemos identificado 2 temas importantes. Uno es la violencia de género. La violencia de género aqueja a un gran número de mexicanas que viven en Argentina, y lo que hemos hecho es orientarlas con respecto a sus derechos y con respecto a las posibilidades que tienen para acercarse a distintas autoridades locales.
En Argentina existen unas casas de atención a la mujer y además hay una línea de emergencia, la 144, donde se puede llamar en cualquier momento del día para una situación de emergencia. Pero no nada más nos hemos quedado ahí, sino que hemos organizado una serie de eventos con la comunidad mexicana a los que hemos invitado a representantes de organismos internacionales, a representantes de otras embajadas y de otros consulados, para conversar sobre el tema, para hablar sobre la violencia de género, sobre sus repercusiones, sobre sus manifestaciones y también sobre las opciones que tienen para acercarse a la embajada y el tipo de orientación que les podemos brindar y el tipo de apoyo. Asimismo, utilizamos estos eventos como un mecanismo de acercamiento a la propia comunidad y de empoderamiento de la comunidad mexicana. La segunda acción que hemos realizado, también visto desde la diplomacia consular, ha sido el programa de consulados móviles. A partir de 2018 hemos llevado a cabo 4 jornadas de consulados móviles a las ciudades de Córdoba, Mendoza, Ushuaia y Pampa de los Guanacos, que es una comunidad menonita. A través de estos ejercicios nos hemos dado cuenta lo importante que es que la embajada esté presente en diferentes lugares del país, dado que Argentina es un país muy grande, mucho más grande que México. Las distancias son enormes y además los precios para trasladarse son bastante altos. Así que hemos intentado generar una dinámica de diálogo con las autoridades locales, así como con los grupos de mexicanos en el resto de Argentina, para generar este programa que puede ayudar no nada más a elaborar documentación consular, sino para identificar potenciales casos de protección, así como para delimitar el perfil de la comunidad mexicana en esa localidad y poder generar entonces estrategias de empoderamiento para la comunidad. Aquí vemos claramente cómo la trípode consular se manifiesta. Y bueno, en el último consulado que hemos hecho fue el de Ushuaia, donde estuvimos al fin del mundo, y fue muy conmovedor ver cómo los mexicanos que están ahí realmente se sintieron respaldados por la embajada. Y para cerrar les dejo este pequeño video que está filmado en el fin del mundo. Utilizamos entonces el hashtag de México está donde tú estés, contigo hasta el fin del mundo.